La historia no me pertenece, le pertenece a Demonic 939 de fanficción, y vayan a darle apoyo para que siga actualizando y nos siga trayendo estas maravillosas historias. En la descripción voy a dejar link de la historia y del autor para que lo vayan a seguir. Sin más nada que decir, comencemos. Capítulo 23. Hola. Ha pasado un tiempo, muchachos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Genial! Yo también lo estoy haciendo genial. Un pequeño aviso. Cuando lleguen a la mitad de este capítulo, se darán cuenta de que, de ahora en adelante, nos alejamos por completo del canon. Podemos tener algunos eventos canon como los grandes juegos de magia, etc. Pero estarían en nuestro orden y línea de tiempo, etc. Ahora sin más preámbulos, disfrútenlos. Comenzar. El sol del atardecer se filtraba perezosamente a través de los altos ventanales del salón del gremio de Fairy Tail, proyectando una cálida luz ámbar sobre la madera desgastada y el eco de las risas. El tintineo de las jarras y los gritos casuales se mezclaban con el barajar de las cartas en una de las mesas centrales. Familiar. Cómodo. Ruidoso. Las manos de Mirahane estaban sumergidas en agua tibia y jabonosa detrás de la barra, y sus dedos se movían automáticamente mientras limpiaba el borde de otra taza. La pila a su lado se había reducido a una docena de platos, y el resto ya se secaba en el escurridor. Llevaba las mangas arremangadas hasta los codos. Su piel suave estaba salpicada de espuma y alguna que otra salpicadura. Pero ella no prestaba mucha atención a los platos. Su mirada no dejaba de vagar. Al otro lado del pasillo, cerca de la chimenea, estaba sentado Naruto, sonriendo, incluso riendo, mientras se reclinaba ligeramente en su silla. Nava acababa de dejar caer una carta con gran teatralidad, provocando un coro de gruñidos juguetones de Redus y Max. Naruto rió entre dientes, lanzando un comentario que provocó otra ronda de risas. Pero Mirahane lo vio. Ella siempre lo hizo. La ligera tensión en las comisuras de sus ojos. La forma en que su sonrisa se esfumó un instante antes de formarse. La forma en que sus hombros se hundían cuando creía que nadie lo veía. Ella lo había visto antes, en su propio reflejo, años atrás, en esas largas y vacías semanas tras la partida de Lisana. La actuación de estar bien. De hacer felices a todos los demás. De fingir que no dolía. Sus dedos agarraron la taza un poco más fuerte. Un suspiro escapó de sus labios, apenas audible por encima del bullicio del gremio. Bajó la taza al lavamanos y se sacudió el agua de las manos antes de secárselas en el delantal. Sus pies la llevaron instintivamente hacia la barra. Makarov estaba sentado allí, encaramado en su taburete habitual, con una pequeña botella de sake a su lado y una taza medio llena entre sus dedos regordetes. La miró al acercarse, arqueando ligeramente una ceja bajo su sombrero caído. Maestro, dijo en voz baja, apoyando las manos en el mostrador. ¿Le importaría que saliera un poco antes hoy? Parpadeó y luego rió entre dientes, levantando su taza con una sonrisa cómplice. ¿Tú? Pidiendo descansar. Vaya sorpresa. Has estado trabajando demasiado últimamente, mira. Tómate toda la noche si quieres. Su corazón se conmovió al oír la tranquilidad de su voz. Se inclinó y lo abrazó con ternura, con cuidado de no mover su bebida. Gracias, maestro. Se quedó un momento, luego se apartó y sonrió. Solo necesito terminar la última docena de platos. Me daré prisa. La despidió con un gesto perezoso de la mano. Tómate tu tiempo. Luego ve a hacer algo por ti, ¿quieres? Soltó una risita, con voz suave, pero con la mente aún pesada. Al volver al lavabo, sus ojos se encontraron de nuevo con los de Naruto, que seguía riendo, fingiendo. Su sonrisa se desvaneció levemente. XXXX La mesa crujió levemente bajo el peso de los codos y las cartas, un modesto campo de batalla rodeado de jarras medio vacías y risas ociosas. El cálido resplandor ámbar del atardecer se filtraba por las ventanas de la sala del gremio, proyectando sombras perezosas sobre todo. Era cómodo, incluso acogedor, una rara calma en medio del caos. Naruto Uzumaki estaba sentado con las piernas cruzadas a la mesa con Nab, Redus y Max. Una mano de cartas a medio terminar yacía entre ellos. La tensión era leve pero presente mientras Nab se inclinaba hacia adelante con los ojos entrecerrados y los labios fruncidos en una profunda reflexión. Frente a él, Redus sudaba ligeramente, con una mano suspendida sobre su mazo, mientras Max ponía los ojos en blanco dramáticamente. No me digas que vas a tardar otros 5 minutos solo en colocar una tarjeta, hombre, gimió Max. La estrategia lleva tiempo, respondió Nab, tranquilo y seguro. A diferencia de ti, prefiero no dejar que las hormonas dicten mis decisiones. ¿Ja?
Hablando de hormonas, intervino Redus con una sonrisa, todavía no puedo creer que rechazaste a Lucky la semana pasada, Nap. Claramente estaba coqueteando contigo. Nap se sonrojó. Estaba borracha. Eso no cuenta. Naruto soltó una risita, atrayendo algunas miradas de los demás. Negó levemente con la cabeza, sonriendo con naturalidad. Supongo que cada uno tiene su propia idea de lo que importa. ¿Y tú, Naruto? Preguntó Nap, echándose hacia atrás ahora que había hecho su movimiento. ¿Qué tipo de chica te gusta? En cuanto a personalidad, al menos. Parpadeó. Yo. Se rascó la nuca, poniendo esa sonrisa tímida que había perfeccionado. Es difícil decirlo. Supongo que alguien amable, fuerte. Alguien que sonría incluso cuando duele. Puede parecer básico, pero me gusta alguien que sea muy atento y considerado, un amor, básicamente. Max asintió con aprobación. Buena elección, sin duda la personalidad que busco en una mujer. Alguien fuera del grupo resopló. Aunque los 4 jugadores de cartas ignoraron a la persona mientras se concentraban en su juego. Debo admitirlo, dijo Nap, acariciándose la barbilla con exagerada consideración. Siempre he preferido a las mujeres que no hablan demasiado. Ya sabes, las misteriosas. Ay, por favor, gruñó Max, echando la cabeza hacia atrás. Dile eso hasta que te ignore 3 semanas seguidas. Parece que lo dice la experiencia, Max, añadió Redus con una sonrisa, mientras daba vuelta a su siguiente carta. Max suspiró. Por desgracia, desde entonces me aseguré de evitar a la gente misteriosa. Su ceño fruncido dio paso a una sonrisa alegre. Pero, por el lado bueno, me llevo bien con una morena guapa que regenta esa panadería cerca de la fuente principal de Magnolias. De hecho, salimos ayer y nos lo pasamos genial. Incluso me llamó esta mañana para preguntarme cuándo sería nuestra próxima cita. Golpes y aprobación resonaron en la mesa mientras todos en la mesa felicitaban al chico, incluido Naruto. Pero al volver al juego con la misma rapidez, Naruto miró su mano, pero no vio realmente las cartas. Su mente divagaba, como solía ocurrirle últimamente. Disfrutaba de ello. La calidez de la compañía, la comodidad del gremio, el murmullo de una conversación relajada, era agradable. Incluso tranquilizador. Pero era como ver el mundo desde detrás de un cristal empañado. Todo estaba en silencio. Lento. Distante. Habían pasado 4 días desde que Magnolia estaba casi arrasada. 4 días después, el plan de convertir la ciudad entera en un desierto estéril se había detenido, justo a tiempo. Pasaron 4 días y todavía sentía como si no hubiera dormido bien. Naruto, dijo Max, empujándolo con una carta. ¿Vas a jugar o solo vas a vibrar como un monje? ¿Eh? Naruto parpadeó, luego sonrió tímidamente y arrojó una tarjeta. Perdón, me distraje. ¿Estás pensando en cierta camarera de pelo plateado, tal vez? Bromeó Nap con una sonrisa. Naruto no mordió el anzuelo. Simplemente sonrió, encogiéndose de hombros. Podría ser. Se rieron de nuevo, pero sus voces se oyeron borrosas en sus oídos. Su mente se volvió hacia el interior. En los últimos días, había cumplido su promesa. Miles de clones de sombra se dispersaron por todo el continente. Algunos en Fiore, otros incluso fuera del país. Todos se transformaron y se integraron en ciudades, pueblos, ciudades portuarias y cordilleras. Observando. Escuchando. Mapeando. Y luchar cuando sea necesario. Gremios oscuros. Hay muchísimos. Estaban prácticamente por todas partes y había al menos unos cuantos cientos de ellos. Aunque lo más probable es que haya superado los primeros miles en número. Había ordenado a sus clones que no intervinieran a menos que hubiera vidas en peligro. Hasta el momento, habían logrado evitar 56 intentos de asesinato, 12 secuestros masivos y la destrucción de 7 pequeños asentamientos. Cada vez que uno de esos clones se desvanecía, la avalancha de información le golpeaba el cráneo como un torno. Había dejado de contar las veces que se había agarrado a la pared, parpadeando ante el inicio de otra migraña. Pero valió la pena. La cobertura que proporcionaban los clones era invaluable. Cientos de gremios oscuros estaban ahora bajo vigilancia constante. Y Naruto tenía nombres, bases, rutas y escondites. Si alguien se movía, lo sabría. Si alguien atacaba, lo detendría. Obviamente no podía seguir así para siempre. Diablos, sus reservas de chakra estaban seriamente bajas y agotadas después de tener un par de miles de clones activos durante 4 días. Pero necesitaba seguir así para encontrar el tártaro.
Aunque si tuviera que disipar todos los clones por ahora y eso parecía probable, entonces podría formar miles nuevamente una vez que sus reservas estuvieran llenas una vez más. De una forma u otra, iba a encontrar ese miserable gremio oscuro y acabar con ellos. Pero eso obviamente planteó la pregunta de por qué Naruto no hacía que sus clones se encargaran de los cientos de gremios oscuros que estaba encontrando. Y la respuesta fue sencilla, lo era, pero no de una vez. Si de repente, un par de cientos de gremios oscuros fueran derrotados, prácticamente causaría un gran revuelo tanto en la comunidad de magos oscuros como incluso en el Consejo Mágico aquí y, por supuesto, en cualquier entidad que gobernara los países en los que algunos de sus miles de clones habían entrado. Entonces, para no causar un alboroto y no llamar la atención, Naruto se limitó a hacer que sus clones eliminaran 1 o 2 docenas por día mientras se aseguraba de que los gremios oscuros activos que no estaban siendo eliminados estuvieran siendo monitoreados fuertemente. De esa manera, si intentaban dañar a un inocente, él podría evitarlo. No era una situación ideal, ya que lo ideal sería que se encargara de todos ellos a la vez. Pero si los golpeaba a todos a la vez, entonces todos los ojos se volverían hacia él, asumiendo que lograran descubrir que era él y siempre había una posibilidad con la que Naruto no estaba dispuesto a apostar, y Fairy Tail podría haberse arrastrado a una pesadilla, ya sea política o física o ambas. También hubo otros tipos de resultados no deseados. Por ello, tuvo que ocuparse de reducir su número poco a poco, en lugar de hacerlo de una vez. Sus pensamientos se dirigieron a la próxima cumbre, la supuesta reunión de líderes de gremios oscuros que la información insinuaba. No había fecha fija, pero si la tensión seguía aumentando y los gremios oscuros seguían tentando a la suerte, no tardaría mucho. Esperaría hasta que el equipo regresara antes de pensar más en el tema. Jura, Rufus y Chilla estaban cuidando a Oración 6 junto con muchos otros, incluido el equipo Natsu. Bakchus y Yukino todavía estaban fuera en esa solicitud al norte de Crocus que tomaron ayer. Laxus había partido en solitario hacia el este hacía 2 días. Pero mañana o pasado mañana, todos deberían estar de regreso. Luego, hablarían más sobre todo lo que Naruto había aprendido, junto con la cumbre. Por ahora, arrojó otra carta, dejándola caer contra la mesa. Reedus gimió. Estás fanfarroneando. Naruto sonrió. ¿Estás seguro? Reedus dudó, luego jugó su carta a regañadientes y maldijo de inmediato. Max se echó a reír, dando una palmada en la mesa mientras Nap se reclinaba con aire de suficiencia. Maldita sea, murmuró Reedus. Por eso no confío en esa sonrisa estúpida tuya. Naruto rió, esta vez rió de verdad. Sus ojos se iluminaron por un instante, la niebla se disipó lo suficiente para dejar pasar un poco de luz. Se sentía bien. Aunque el peso en su pecho seguía ahí, lo sentía menos cuando estaba cerca de ellos. Un minuto después, pasó el turno de todos y fue el turno de los shinobi una vez más. La siguiente carta estaba a medio camino de la mano de Naruto cuando todo se volvió negro. Suave. Eso fue lo primero que registró. Unas cálidas palmas se deslizaron sobre sus ojos desde atrás, suaves y delicadas. Definitivamente femeninas. Las comisuras de su boca se curvaron mientras se congelaba en medio del juego, levantando las cejas en un divertido reconocimiento. Adivina quién, dijo una voz justo detrás de él. Excepto que no era la voz de una niña. Era profundo. Brusco. Y sin lugar a dudas Gage el Red Fox. ¡Qué mierda! Naruto se enderezó de golpe e instintivamente se lanzó hacia adelante y lejos de la persona detrás de él, alarmado, mientras giraba para enfrentar al criminal solo para estrellarse primero contra el pecho de Nat con un golpe sordo que hizo girar la mitad de la mesa. Oye. Gruñó Nat, agitándose para estabilizarse mientras las cartas se dispersaban. Ignorándolo mientras daba un paso adelante para poner algo de distancia entre él y Nat, Naruto miró fijamente al responsable de la travesura solo para que la mirada se aflojara cuando lo que vio hizo que su mandíbula se abriera momentáneamente. Detrás de él, con la cabeza ladeada en fingida inocencia, había una visión bastante desconcertante. El rostro inconfundible de Gagel, con sus piercings extravagantes y su mirada inexpresiva, se alzaba sobre un delicado cuerpo femenino envuelto en el habitual vestido granate de Mirahane. Incluso tenía las manos en alto. El momento quedó allí suspendido, absurdo y silencioso. Entonces su cuerpo brilló con una luz azul y la ilusión se rompió. La agudeza muscular de los rasgos de Gagel se disolvió como niebla, reemplazada por la suave elegancia del rostro radiante de Mirahane. Y ella empezó a reírse.
Pasó un segundo, y luego, los chicos, excepto el propio Naruto, estallaron en risas. Jaja, ese fue el sonido que resonó a su alrededor, tanto de su grupo como de todos en el salón del gremio. Max soltó una carcajada, dándose una palmada en la rodilla. Redus parecía a punto de caerse de la silla. Incluso Nap se reía a carcajadas detrás de Naruto. Pronto habían pasado 15 segundos y todavía seguía funcionando. Eso no fue gracioso, murmuró Naruto, mirándola fijamente. Lo cual solo la hizo reír un poco mientras las lágrimas entraban en el rabillo de su mirada por lo mucho que se había estado riendo. Aunque finalmente comenzó a apagarse después de que pasaron otros 10 o 15 segundos. Lo siento, pero tenía que hacerlo, dijo, juntando las manos como si pidiera perdón, aunque el brillo en sus ojos indicaba que no lo sentía en absoluto. Deberías haber visto tu cara. Oh, estoy seguro de que lo veré en el cuaderno de dibujo de alguien mañana, se quejó Naruto, mirando de reojo a Redus. Él conocía muy bien al chico y sabía que el arte era su pasión. Redus dio una sonrisa tímida, prácticamente confirmando sus sospechas. Si te sirve de algo, Mirahane sonrió dulcemente e inclinó la cabeza. Te veías muy linda cuando entraste en pánico. Eso no ayuda en absoluto. Naruto entrecerró los ojos, aunque su boca lo delató con una sonrisa reticente. Apoyó un codo en la mesa y la señaló con fingida solemnidad. ¿Te das cuenta de que esto significa guerra, verdad? Mirahane le guiñó un ojo. Oh, cuento con ello. Entonces ella se acercó más, quitándose una arruga invisible de la falda antes de mirar a los demás. Disculpen la interrupción, chicos, dijo con voz más suave. Pero necesito que Naruto me ayude con la compra. El mercado cierra pronto y no quiero cargar con todo sola. Redus asintió al instante, sin dejar de reír. No te preocupes, mira. Nos las arreglaremos sin él. Nab le dio a Naruto una palmadita en la espalda con cariño. Intenta que nadie te asalte ni te haga bromas, ¿de acuerdo? Max levantó su bebida y añadió, haz que ella lleve las cosas pesadas. Me uniré a otro juego pronto, muchachos, dijo Naruto mientras le entregaba sus cartas a Redus, quien las barajó en el mazo con exagerado cuidado. Mirahane ya estaba medio girada, mirándolo expectante. Naruto se alejó de la mesa, estirando los brazos una vez mientras la seguía hacia las puertas. Las puertas del gremio crujieron al abrirse y la cálida brisa las recibió. Las calles adoquinadas de Magnolia se extendían bajo el cielo nocturno, y la tarde bullía de silenciosa actividad. Cuando las puertas se cerraron lentamente detrás de ellos, Mirahane lo miró de reojo con esa suave sonrisa suya, tranquila, cálida, conocedora. Perdón por no haberte preguntado si te parecía bien venir. Y gracias por venir, Naruto. El shinobi se encogió de hombros y le dedicó una sonrisa. No te preocupes, no me importó. Su respuesta complació mucho a la camarera, quien chocó suavemente sus caderas con las de él y le guiñó un ojo con picardía. Bueno, antes de irnos, necesito cambiarme rápido. Sí, señora. XXXX. El aire a bordo del buque insignia de Grimoire Art era denso y opresivo, y transportaba el olor a metal pulido y magia antigua. Ultear Milkovich estaba de pie en el centro de la espaciosa cámara, su figura bañada por el tenue resplandor dorado de un único cristal lágrima suspendido del techo. Frente a ella se sentaba Hades, con las manos apoyadas suavemente sobre los reposabrazos intrincadamente tallados de un trono de madera oscura. Su único ojo visible, agudo e inteligente bajo sus pobladas cejas blancas, la observaba con profundo interés. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Hades, con su voz profunda y tranquila. Sí, maestro, respondió Ultear con voz suave y controlada. Los vi brevemente, escondidos en un callejón. Naruto, Laxus y Warren. Nunca se dieron cuenta, pero había un punto ciego que no podían ver, desde donde los espiaba. Y después, Naruto creó cientos de clones que se transformaron en muchos civiles. Claramente, fueron sus acciones las que frustraron el plan de Tártaro de reducir Magnolia a cenizas. Nunca en su vida Ultear había estado más agradecida de que le enseñaran a especializarse en el sigilo y la sutileza. Ella no había estado cerca para escuchar nada, pero ciertamente estaba lo suficientemente cerca para ver mucho, y ciertamente vio mucho. Hades se recostó lentamente, juntando los dedos en un gesto de contemplación. Una leve sonrisa divertida se dibujó en las comisuras de sus labios. Interesante. La propia Seila colaboró en esta empresa. Estaba completamente segura de que el plan era infalible. Imagino que estará bastante disgustada. Los labios de Ultear se fruncieron levemente.
Incluso la mera mención del nombre de Seila evocaba imágenes de una mirada fría y desdeñosa y de esa voz escalofriantemente suave, esa voz que transmitía desdén en cada sílaba cuidadosamente elegida. Disculpe mi franqueza, maestro, respondió Ultear con cautela, con voz serena pero con un matiz de discreta repugnancia. Pero Seila no es alguien con quien compartiría mi tiempo si tuviera la opción. Hades ladeó levemente la cabeza, con un tono de diversión que le daba un toque de burla sutil. Ah, ¿sí? Me parece raro que expreses tanto desagrado, Ultear. Y yo que creía que podías tolerar a cualquiera. La maga del tiempo sostuvo su mirada con firmeza, con una expresión firme pero respetuosa. Puedo tolerar mucho, maestro, pero es bastante difícil sentir cariño por alguien que te considera algo menos importante que el polvo bajo sus pies. Su voz no dejaba rastro de falta de respeto, pero la serena intensidad de sus palabras parecía resonar con claridad en el silencio de la habitación. Hades se limitó a reírse suavemente una vez más, negando con la cabeza en señal de comprensión, cambiando ligeramente de postura en la silla. De hecho, Tártaro nunca ha ocultado su desprecio por la humanidad. Aunque debo admitir que el desprecio de Seila es más pronunciado que el de la mayoría. Parece que se considera muy superior al resto de nosotros, humanos y demonios por igual, comentó Hades con calma, con un dejo de diversión en el tono. Aún así, por ahora nuestros objetivos coinciden. Estas alianzas temporales suelen forjarse a partir de ambiciones compartidas, más que de respeto mutuo. Y es alguien de gran importancia, aunque en qué sentido te lo explicaré pronto, añadió. Ultear inclinó la cabeza levemente, reconociendo en silencio sus palabras, aunque la última declaración ciertamente despertó interés. Una pausa llenó la habitación nuevamente, suspendiéndose silenciosamente entre ellos, antes de que Ultear preguntara suavemente: ¿Qué quieres que haga ahora, maestro? Hades la consideró en silencio por un momento, las profundidades de su mirada se volvieron contemplativas, como si sopesara los hilos del futuro en el ojo de su mente. Oración 6 caerá, afirmó con absoluta certeza, con palabras firmes y sin vacilar. La alianza de los gremios de la luz es formidable, y aunque Oración 6 posee un poder considerable, su derrota es inevitable. De hecho, cuento con ello. Ultear arqueó una ceja levemente sorprendida, con una breve curiosidad reflejada en su rostro. ¿Contando con su derrota, maestro? Sé que la esperaban, pero pareces estar ansioso por ella. ¿Puedo preguntar por qué? Hades le ofreció otra leve sonrisa, con una expresión astuta y llena de la tranquila satisfacción de alguien cuyos planes seguían meticulosamente su curso. Su derrota servirá de catalizador. Impulsará a los gremios oscuros a la acción, obligando incluso a los más indecisos a actuar. El calendario para la cumbre se adelantará significativamente. Con los gremios oscuros consolidados y el camino despejado, Grimoire Earth y Tartarus finalmente tendrán nuestro escenario para comenzar una nueva era, tal como lo hizo Ceref hace 4 siglos. El peso de sus palabras se asentó pesadamente en el aire, la insinuación de una oscuridad inminente flotando palpablemente entre ellos. Ultear permaneció en silencio, absorbiendo su visión con atención, comprendiendo con claridad la estrategia de su amo, pero un pensamiento inquietante persistía, carcomiendo suavemente su mente. Después de un breve momento, ella lo expresó. «Hay algo más, maestro», dijo Ultear en voz baja, sosteniendo la mirada paciente de Hades. «Se trata de Naruto Uzumaki». Hades inclinó levemente la cabeza, instándola en silencio a continuar. «Es aún más impresionante de lo que esperaba», explicó lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. «Su última hazaña supera por sí sola cualquier estimación que tuviéramos sobre sus capacidades». Ultear dudó un momento, con un tono cauteloso. «A pesar de intentar acercarme a él, aún no he comprendido el alcance completo de sus habilidades, y considerando que el Consejo lo tiene junto con ese equipo especializado suyo buscando Tártaro, no es inconcebible que pueda localizarnos, o a Tártaro, en las próximas semanas o incluso días si tenemos en cuenta sus clones y cualquier otra habilidad que pueda estar ocultando. Es así de impresionante». Ante esto, la expresión de Hades finalmente cambió. Un movimiento sutil, casi imperceptible, pero inconfundible. No era miedo ni preocupación lo que se reflejaba en sus rasgos, sino algo más cercano a la intriga, un discreto reconocimiento de una nueva variable que entraba en su juego cuidadosamente planeado. El anciano mago se levantó con gracia de su silla. La pesada túnica que vestía crujió suavemente en el silencio. Por un instante, su mirada se desvió hacia el lejano horizonte fuera de la nave, como si viera más allá de las nubes y los cielos, hacia las corrientes del destino mismo.
En efecto, murmuró en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Naruto Uzumaki está demostrando ser un adversario fascinante, digno de ser observado y considerado con atención. Hizo una pausa por un momento, luego se giró hacia una puerta en la parte trasera de la cámara, indicando con un leve asentimiento a Ultear que lo acompañara. «Ven, Ultear», ordenó Hades suavemente, moviéndose hacia un pasadizo oscuro que se ramificaba desde la cámara. Ultear hizo lo que le ordenaron y se apresuró hacia él antes de seguirle el paso. Sus pasos resonaron suavemente en el vacío mientras caminaban por el pasillo poco iluminado. Finalmente, después de un prolongado silencio, Hades volvió a hablar, su voz profunda y mesurada llenó el silencio mientras continuaba caminando firmemente hacia adelante. «Dime, Ultear, ¿estás al tanto de mi conexión con Fairy Tail?» Casi tropezó, abriendo mucho los ojos ante su inesperada revelación. Su paso flaqueó ligeramente, pero logró recuperarse rápidamente. Hades soltó una risita cómplice, visiblemente divertido por su reacción de sorpresa. «¿Fairy Tail?», repitió en voz baja, incrédula. «¿Tú, eras miembro de Fairy Tail, maestro?» «No solo un miembro», la corrigió con suavidad, mirándola fugazmente con una mirada oscura y nostálgica. «Fui su segundo maestro del gremio». Ultear se detuvo un momento, completamente conmocionada, con sus ojos oscuros abiertos de par en par por la incredulidad. La sorpresa era tan palpable que miró fijamente su espalda, boquiabierta, antes de cerrarla de golpe, intentando recomponerse mientras se apresuraba a avanzar de nuevo. «¿Fuiste el segundo maestro del gremio de Fairy Tail?», repitió sin aliento, con una voz que denotaba asombro y confusión a partes iguales. «Pero, ¿eso significa?», Hades volvió a reírse entre dientes, un sonido silencioso y resonante que resonó débilmente en las paredes del pasillo. En efecto. Sucedía la mismísima Mavis Vermilion. «¿Mavis Vermilion?», murmuró asombrada, con la curiosidad despertada. «Pero, maestro, si me permite la pregunta, ¿qué le pasó? Los registros son vagos, casi secretos. ¿Cómo se convirtió en maestro del gremio después de ella?». Él disminuyó ligeramente el paso, permitiéndole a ella seguir cómodamente sus pasos a su lado mientras suspiraba profundamente y los recuerdos nublaban su mirada. «Ocurrió mucho antes de que asumiera oficialmente ese manto», comenzó Hades en voz baja, con el peso de los siglos evidente en la sutil pesadez de su voz. La primera maestra, Mavis, había caído en un coma misterioso. Fue repentino, trágico y completamente incomprensible en ese momento. Pero la causa era inconfundible. Su voz se tornó sombría, pensativa. La causa, Ultear, no fue otra que el propio Zeref. «Zeref», exclamó con aspereza, sorprendida pero cautivada. «¿Cómo es posible? ¿Cómo estuvo involucrado con el primer maestro? ¿Se conocían personalmente? ¿Cuál era su relación?». Hades volvió a reírse entre dientes, esta vez con genuina diversión ante el ferviente interés que ardía abiertamente en los ojos de Ultear, y el ansia académica en sus preguntas era evidente. Se giró ligeramente hacia ella, observando su expresión ansiosa con ironía. «Pareces bastante deslumbrada, mi querida Ultear», comentó con ligereza. Ella se sonrojó inmediatamente de vergüenza, frunció los labios en un ligero puchero, un raro momento de vulnerabilidad juvenil que se mostraba claramente a través de su compostura habitualmente impecable. «Bueno, me disculpo, maestro», murmuró, bajando la mirada respetuosamente. «Perdone mi impaciencia». «Para nada», le aseguró con dulzura, mientras continuaban su marcha constante hacia el interior del barco. «Su curiosidad es natural, incluso comprensible. Responderé a sus preguntas pronto, pero permítame primero continuar mi relato sin interrupciones». Ella inclinó la cabeza obedientemente, murmurando una suave disculpa una vez más, aunque todavía escuchaba atentamente. Hades asintió levemente en señal de reconocimiento y volvió a su relato. Cuando Mavis cayó en coma, Fairy Tail recibió un golpe devastador. El gremio era joven, con un gran potencial pero un corazón frágil, y perder a su venerado primer maestro tan repentinamente nos dejó conmocionados. Yo era más joven entonces, ingenua, apasionada y movida por la ira y la desesperación al ver a una de mis amigas más cercanas caer en la situación en la que se encontraba. Parecía imposible aceptar que se hubiera reducido a este cascarón sin vida. Así que tomé una decisión drástica. Dejé temporalmente mis deberes en manos de Warrot Seken y le confié el liderazgo de Fairy Tail mientras yo mismo iba en busca de Zeref. Ultear se detuvo de golpe, abriendo aún más los ojos, atónito, al reconocerlo. «¿Warrot Seken? ¿Te refieres a uno de los 4 dioses de Ishgar?».
Igual, confirmó Hades con calma, casi divertido por su continuo asombro. Warrock también fue miembro fundador de Fairy Tail, junto a mí, Yuri Dreyar y Mavis, por supuesto. Aunque, para aclarar rápidamente, se acordó antes de que Mavis entrara en coma que, si algo le sucedía, yo la sucedería como maestro del gremio. Por eso mencioné que cedí temporalmente el control a Warrock. Se le cortó la respiración al oírlo mencionar abiertamente su antigua identidad, y se le aceleró el pulso. Pensar que uno de los magos más célebres de Ishgard había estado entre los miembros fundadores de Fairy Tail, le pareció casi surrealista. Al recuperar la voz, susurró con respeto y asombro: ¿Qué pasó entonces, maestro? ¿Cuándo perseguiste a Zeref? Su expresión se oscureció momentáneamente y sus ojos se entrecerraron al recordar el dolor. Lo perseguí sin descanso durante meses, desesperado por obligarlo a revertir lo que le había hecho a Mavis o por morir a mis manos. Rió divertido. Qué ingenuo era entonces. Pero así es la juventud, cometer errores y tonterías. Sacudió la cabeza para ahuyentar los recuerdos. Continuó. Finalmente lo encontré, lo acorralé, pero era un hombre distinto después de lo ocurrido con Mavis. Había algo roto en su interior, una tristeza más profunda de la que cualquier ser humano podría soportar. En mi arrogancia y furia juvenil, no me di cuenta de lo peligroso que eso lo convertía. Pero maestro, ¿por qué Zeref estaría triste? Una pregunta sencilla pero excelente. Eso se debe a que en realidad no es tan malvado como el mundo cree. Es un personaje mucho más complejo, y explicaré cómo enseguida. Pero volviendo a la historia, me enfrenté a Zeref, sin importarme el dolor ni la tristeza que sentía, simplemente consumido por mi propia ira. Hizo una pausa, la tensión se hizo visible brevemente en su postura. En represalia, Zeref desató sobre mí un castigo mucho más cruel que la muerte. Implantó a la fuerza décadas y décadas de sus propios recuerdos. Cada momento de angustia, tormento, dolor y soledad que había experimentado a lo largo de su maldita existencia. Fue como si hubiera vertido siglos de dolor directamente en mi mente, abrumándome en un instante. Me dejó allí para morir, esperando que la insoportable agonía me quebrara la cordura por completo. Ultear escuchaba sin aliento, cautivada por completo, mientras su mente intentaba desesperadamente comprender la magnitud del sufrimiento que Hades describía. Su voz, firme y controlada como era, transmitía el eco de un dolor inconmensurable bajo cada palabra. ¿Cómo sobreviviste a algo tan devastador, maestro? Preguntó finalmente, casi vacilante. Fortuna improbable y pura voluntad, respondió Hades con solemnidad. Yuri Dreyar me encontró el mismo día que Zeref partió. Evidentemente, me perseguía para impedir que lo cazara. Y me trajo de vuelta a Fairy Tail, donde uno de nuestros magos poseía formidables habilidades curativas que me mantuvieron con vida, a duras penas. De esa fortuna improbable hablaba. Y, sobre todo, mi inquebrantable determinación por sobrevivir mantuvo mi espíritu atado a este mundo, a pesar de los meses de agonía y el estado de letargo en el que me encontraba. Suspiró profundamente otra vez, el aire cargado de recuerdos. Cuando finalmente me recuperé lo suficiente como para ponerme de pie, asumí el cargo de segundo maestro del gremio de Fairy Tail. Pero a pesar de todos mis esfuerzos durante los años posteriores, no logré curar a Mavis. El tiempo pasó y mis ideales comenzaron a cambiar poco a poco. Décadas después, me encontré aquí, al mando de Grimoire Art, dedicado a un camino muy alejado de los ideales originales de Fairy Tail. Hades se detuvo de golpe, girándose por completo para encararla al detenerse. Ultear, demasiado absorta en las revelaciones que había compartido, casi se saltó su repentina pausa, pero se recuperó justo a tiempo para detenerse también. El silencio se prolongó durante unos segundos. Entonces finalmente, habló. He llevado sus recuerdos durante décadas, dijo Hades en voz baja y pensativa. Al principio, los enterré. Los sellé. El peso de la vida de otro hombre, la vida de Zeref, era demasiado, incluso para mí. Me perdería en ellos si persistía demasiado. El dolor, la agonía, el silencio de la inmortalidad. No solo roe la mente. La devora. Hizo una pausa momentánea antes de continuar, apartando la mirada. Pero en los últimos años, me he permitido revisitarlos. Lentamente. Fragmentos a fragmentos. Y al hacerlo, he descubierto muchas verdades. Cosas que nunca imaginé posibles. Ultear contuvo la respiración. Sus dedos se cerraron a los costados, con una anticipación casi infantil encendiéndose en su pecho. ¿Qué clase de verdades? Preguntó con voz suave pero ansiosa. Demasiado ansiosa, a su pesar.
Hades la miró entonces, con expresión neutral, pero con la mirada penetrante. ¿Quieres saberlo? Ella asintió rápidamente, recuperándose, y luego volvió a asentir, más serena. Sí. Se giró completamente hacia ella, cruzando las manos tras la espalda. Entonces escucha con atención. Comenzó lentamente, cada palabra deliberada y pesada. El Festival del Rey Dragón. Los ojos de Ultear se abrieron de par en par. Ana y Artfilia y la puerta del eclipse. Sus labios se separaron, confundida pero intrigada. Fin ella respiró profundamente. La fuente de la maldición.